Hoy vamos a tener una charla titulada Del hongo a la sustancia, mitos, realidades y riesgos, y para ello nos acompaña la profesora Marta Eugenia Urán Jiménez. Ella es microbióloga de la Universidad de Antioquia. Le agradecemos a a la profesora Marta por la preparación de este espacio, por acompañarnos y ahora le cedemos la palabra. Hola Kelly, muchísimas gracias y bienvenidos a todos a esta charla. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que se ha vuelto moda también dentro no solo de nuestra comunidad, sino a nivel internacional, que es el tema de los hongos y dentro de ellos unos hongos muy interesantes que se denominan los hongos silocibios de la familia del psilocibe, que producen una sustancia que es la psilocibina. Entonces vamos a abordar un poquito, pues, de dónde, qué son los hongos, de dónde provienen, cuáles son las realidades acerca de este hongo, cuáles son los riesgos cuando se consumen estos hongos u otros cuando no se conocen realmente el tipo de hongos que se están recolectando y las futuras perspectivas que hay en medicina. Esta es como la lista de ideas que tenemos para hoy. Ya les había comentado, vamos a tocar también una parte sobre evolución, alucinación y la conexión que hay como con la religión desde el orden como el chamanismo y desde nuestras eh, parte pues como más histórica en las comunidades indígenas, las intoxicaciones y las enfermedades, los mecanismos de acción de la sustancia y los futuros usos del metabolismo. Para muchos es conocido, por ejemplo, como este árbol de los seres vivos, donde tenemos como una base inicial, que son unas células, unos microorganismos denominados bacterias y otros denominados arqueas, y estos microorganismos son denominados procariotas por las sus características del núcleo. Hay otros hongos o hay otros microorganismos que están dentro del grupo de los eucariotas, dentro de ellos los hongos, y también estamos nosotros dentro del reino de los animales, los parásitos y las plantas. Entonces es importante reconocer y entender que los hongos y los animales tenemos una cercanía muy grande genéticamente, también por todos los metabolitos que producimos en ambos grupos de seres vivos. Luego tenemos acá una clasificación morfológica de los hongos en su estructura microbiológica, macro y microscópica. Los hongos solo se dividen en dos características o dos grupos grandes: las levaduras, que producen unas blastoconidias, y los mohos, que producen, o dentro de ellos están los que producen hifas y micelios, ya sean septados y aceptados. Microscópicamente se verán como estructuras redondeadas o filamentosas, pero solo están estos dos grupos. Entonces muchos de ustedes se preguntarán entonces de los hongos que vamos a hablar hoy, esos hongos grandes, ¿dónde están? Y esos hongos son básicamente la forma sexual o el apareamiento sexual de estos hongos en su clasificación de mohos. Y son su estructura sexual lo que alcanzamos a ver a simple vista en el ambiente o en el campo o en la naturaleza, en los bosques. Entonces, ¿por qué son importantes los hongos en la naturaleza y en general para los seres vivos? Porque ellos son los que descomponen y reciclan la gran cantidad de material orgánico. Incluso se dice que hay muchos hongos que también parasitan materiales inorgánicos, como son, por ejemplo, las piedras, que son capaces de descomponer, por ejemplo, los derrames de petróleo, que ahorita vamos a ver sus usos, por ejemplo. Los hongos alimentan, pues es una de las cosas más interesantes, pues quien no ha comido pollo con champiñones, unos champiñoncitos es como lo más normal, y también se usan para la transformación de otra materia orgánica. Por ejemplo, el trigo se puede transformar o en pan o en cerveza,
incluso los lácteos, la leche, las carnes se pueden transformar en otros tipos más duraderos que se llaman las carnes frías o las carnes secas o las carnes maduradas a través de una concepción no solo de hongos, de una adición no solo de hongos, sino también de bacterias que llevan a un proceso de estos madurados. Y adicionalmente los hongos son importantes porque a partir de ellos podemos utilizar o producir muchos fármacos, como las cefalosporinas, por ejemplo, la lovastatina, que en muchas familias los padres o los abuelos lo utilizan, por ejemplo, para la disminución del colesterol, los inmunosupresores, por ejemplo, las personas que tienen cáncer o son sometidas a un trasplante, y otras sustancias, como conocemos, que son las sustancias psicodélicas, como el LSD, la psilocibina, otros metabolitos que actúan sobre el sistema nervioso central. Hay otras funciones de los hongos, como son sus funciones en la naturaleza con las plantas, los líquenes u otros microorganismos, generando un mutualismo donde cada uno le proporciona al otro o casa o alimentación, o entre los dos se proporcionan nutrición. Adicionalmente, los hongos sirven como biocontroladores. Muchos vamos al vivero o a los sitios donde sembran arbolitos y decimos, no, es que no quiero regar mis plantas con químicos, ¿qué me recomienda? Entonces te recomiendan, no, mira, para que nutras esto, no le eches química, sino que es una mezcla de microorganismos. Entonces te pueden vender una mezcla de hongos que te ayudan a potenciar la alimentación para tus plantas o otros hongos que ayudan a combatir, por ejemplo, parásitos, moscas o muchos de estos microorganismos o gorgojos, por ejemplo, como en el caso de las papas para los cultivadores grandes. Y aquí está el ejemplo que les había dicho, que algunos de estos hongos ya están siendo utilizados para la degradación de hidrocarburos, pero no son los únicos usos de los hongos. Dentro de estos biocontroladores es como un mundo muy pequeño. Sin embargo, los hongos ahora también se utilizan para producción de textiles, de ropa. Hay hongos que se están utilizando para la producción de nanochips en la ingeniería. Entonces también se le están dando otros usos a nivel de la física y de la ingeniería. Otro tema interesante con relación a los hongos es la enfermedad. Los hongos pueden enfermar desde los mismos hongos, por ejemplo, pueden enfermar todo tipo de animales, pueden enfermar plantas, pueden enfermarnos a nosotros como seres vivos, a los humanos, y adicionalmente pueden enfermar áreas o cosas o estructuras, como son los edificios, los libros, las bibliotecas, y a eso también se le da una denominación como edificio enfermo o archivos enfermos. Y hay áreas de la microbiología como la aeromicología que estudia estos tipos de estructuras enfermas por hongos. Entonces, los hongos, digamos que están en todo nuestro vivir o nuestro ser. Entonces, ¿desde dónde aparecieron los hongos? Incluso los hongos aparecen antes, muchísimo antes de los dinosaurios. Se cree que los hongos aparecieron muy a la par con las bacterias porque eran los procariotas y cuando empezaron a asociarse muchas células procariotas, aparecieron las células eucariotas y se cree que con las algas los hongos son como las células eucariotas más ancestrales. Pero ya aparecen, digamos, los dinosaurios, hay una historia muy interesante sobre, o una teoría muy interesante sobre la extinción de los dinosaurios, adicionalmente a la glaciación y a los meteoritos, es que los hongos también hicieron parte en que estos dinosaurios desaparecieran por las enfermedades en la piel que causan, y lo estamos viendo ahora muy parecido con el cambio climático, por ejemplo, en los anfibios, cómo están desapareciendo por las enfermedades en la piel que le producen los hongos, por ejemplo, a los anfibios en muchas partes del mundo que están tendiendo a desaparecer, por ejemplo. Y vemos acá una cosa muy interesante, es cómo los humanos, a través de su historia, empiezan a poner dibujos o asociarse con los hongos.
Aquí hay unas piedras muy ancestrales, muy antiguas. Ustedes conocen esta, por ejemplo, de Stonehenge, pero existen otros petroglifos más antiguos, por ejemplo, en la región de Rusia, en Chukotka, en el nordeste de Rusia, casi en los límites con el norte de Canadá, donde hay unos petroglifos muy interesantes, como estos que ven ustedes aquí abajo, que se dibujan aquí en blanco y negro, como lo que hay dibujado ahí, que son más de 3.000 años de antigüedad, donde se describen hombres y mujeres como con cabezas en forma de hongo o sombreros de formas pues como fúngicas, ¿cierto? Pero actualmente estos hongos existen pues como en todas las comunidades indígenas y han sido utilizados por las comunidades indígenas y ancestrales como embriagantes chamánicos. Entonces, no solo los psilocibes, sino también las amanitas. Estos son una representación de los psilocibes y esta es una representación de las amanitas, estos hongos que ven acá, rojos con puntos blancos, y los psilocibes son un poquito más blancos, cremitas, hasta cafés, que han sido utilizadas por estas comunidades como una conexión con su Dios, con su ser más primitivo, que le da unas indicaciones y que les permite guiar a su comunidad a través como de este embriagante y de estos ritos que realizan con estos hongos. Sin embargo, no es la única forma de reconocernos y de relacionarnos con los hongos. Evolutivamente, el ser humano, desde que éramos sapiens o teníamos esa conexión más cercana con los simios, empezamos a tener una evolución relacionada con las enzimas y cómo éramos capaces de producir unas enzimas que degradan, por ejemplo, el alcohol o que producían ácido láctico. Por ejemplo, los simios no son capaces de consumir altas dosis de alcohol porque terminan envenenados, lo mismo que los perros y los gatos. Hay gente malintencionada que emborracha a los perritos, por ejemplo, pero esos animales terminan con unas enfermedades hepáticas muy graves rápidamente y terminan muriendo porque no tienen cómo metabolizar esas toxinas, por ejemplo. Y los humanos hemos sido capaces, dentro de la evolución, por nuestra relación con estos hongos en la naturaleza, de producir unas enzimas que son capaces de permitirnos disminuir esa carga tóxica de esos componentes. Y no solo esas enzimas y esos componentes, sino que esos microorganismos que también tenemos en la boca, en la piel, en el intestino, favorecen una comunidad microbiana que se denomina microbioma, ¿cierto? Lo que se conoce ahora como que es la carga más grande de microorganismos dentro de nosotros. Dentro de nosotros habita otro mundo de seres que pocas veces reconocemos y que es mucho mayor. Entonces, estos microorganismos que hacen parte de nuestro microbioma nos ayudan a tener una relación importante con el sistema inmunológico, el sistema nervioso, el sistema endocrino, el sistema circulatorio, por una cosa que se denomina microbiota eje, microbiota intestino-cerebro. Hay experimentos, hay modelos experimentales que han mostrado que el metaboloma de la microbiota que está en equilibrio, o sea, esos microorganismos que están en equilibrio, producen unos compuestos que funcionan también como neurotransmisores, por ejemplo, como el triptofano, que puede transformarse rápidamente a serotonina. Y, por ejemplo, los ácidos grasos de cadena corta, como el butirato, que están directamente involucrados en este eje intestino-cerebro, debido a que estos componentes cruzan rápidamente la barrera hematoencefálica, llegando también a cerebro y dándonos como una retroalimentación de lo que está pasando. Entonces, es muy importante ese equilibrio. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando nos enfermamos por uno de esos microorganismos, incluso que puede convivir con nosotros, cuando tenemos una disminución de nuestro sistema inmunológico o cuando tenemos intoxicaciones
por contacto o por ingestión. Entonces, estas enfermedades las podemos dividir como en tres grandes enfermedades producidas por los hongos, que son las micosis, es cuando el hongo crece dentro de nosotros, ya sea por inhalación, por contacto, por una herida, por un trauma. El hongo empieza a crecer en nuestros tejidos y nos va a producir unos signos y síntomas y eso se va a denominar micosis. Pero hay otro tipo de enfermedad denominada micotoxicosis. Es cuando ingerimos alimentos que están contaminados ya no con el hongo, sino con las toxinas. Hay un grupo muy interesante de la Facultad de Química que trabaja con estas aflatoxinas, por ejemplo, del maíz, que pueden llegar a producir incluso daños hepáticos grandes y hasta cáncer cuando estamos también infectados, por ejemplo, de un virus. Entonces, esto es lo que se denomina micotoxicosis. En ningún momento nos dimos cuenta que nos comimos el hongo, pero ese alimento venía contaminado con las micotoxinas que había dejado el hongo en ese sustrato. Luego tenemos lo que se denomina el micetismo, que es el tema pues, que vamos a tocar hoy, cuando nos intoxicamos porque ingerimos hongos macroscópicos y no son esas que denominamos hongos macroscópicos, pero esos hongos son las formas sexuales, como les había contado antes, de esos hongos que son unos filamentos muy pequeños, microscópicos, que crecen en los sustratos, en la tierra, en los árboles, pero que cuando se aparean forman esas estructuras grandes, denominados, por ejemplo, en la botánica o en muchos biólogos los denominan los macromicetos o la seta, ¿cierto? Entonces, estos hongos tienen sustancias de fácil absorción y de allí nos puede generar una intoxicación o un envenenamiento. Es importante tener claro que la intoxicación es básicamente por una sola sustancia y el envenenamiento es cuando hay mezcla de varias sustancias. Claro que desde la poesía, desde la sociología, todos lo llamaríamos envenenamiento porque ¿quién se envenena, por ejemplo, con cianuro? Eso es una intoxicación que lleva a la muerte, no sería como un envenenamiento. La mordedura de una serpiente puede ser una intoxicación por una neurotoxina, por ejemplo, pero puede llevar a la muerte por envenenamiento adicionalmente. Entonces, desde la química o de la farmacología es importante reconocer eso. Entonces, con relación a este micetismo, ya dijimos que era intoxicación o envenenamiento por la ingestión de esos hongos o esas estructuras que tienen venenos o que tienen sustancias que pueden llegar a ser venenosas o tóxicas. Entonces, ven ustedes aquí en estas cuatro imágenes que tienen a la derecha unos hongos y ven acá en la mitad, en la segunda columna, el nombre del hongo. Entonces, el primero ven un dibujo de un hongo que se denomina Amanita phalloides, va a generar daño hepático, pero este hongo puede tener varios tipos de toxinas, como las amanitas, las faloidinas, que cuando se ingiere tú no vas a decir, ay, me voy a ingerir solo la faloidina. No, tú estás ingiriendo todo lo que tiene el hongo, las proteínas, los ácidos grasos, adicionalmente estas toxinas. Y puede llegar a generar daños hepáticos graves. Luego tenemos un hongo muy conocido que son las amanitas muscarias, que es el hongo que todos relacionamos con Mario Bros o que hemos ido al Parque Arví y lo vemos por todos los caminos del Parque Arví, que puede generar sudoración, vómito y efectos citocotrópicos por las características de sus toxinas, de la muscarina y el ácido buténico. Pero entonces la ingestión de estos hongos puede generar incluso un daño grande hidroelectrolítico en nuestro sistema por la ingestión de estas estructuras fúngicas. Luego tenemos otros hongos que al principio se pueden ver muy parecidos al psilocibe, que es el último que tenemos aquí, que se ve muy blanquito, muy delgadito, que crece asociados incluso a las heces de las vacas, de los caballos o en los árboles, por ejemplo, que se llama el coprinus.
y genera una toxina que se llama la coprina o el coprino, que causa una intoxicación de tipo alcohólica, genera unos mareos, una borrachera, unos daños gastrointestinales, vómito, y adicionalmente, si se consume concomitantemente con alcohol, puede generar un daño hepático grave hasta la muerte. Este hongo es muy interesante, es con el que Agripina mató al emperador Claudio porque sabía que le gustaba beber y le encantaban los hongos y ella se quería deshacer de su marido, entonces ahí le dio este honguito. Y tenemos el hongo que nos atañe hoy, pues como en esta charla, que es el psilocibe. El grupo de psilocibe tiene muchos hongos dentro de ese grande grupo que se llama el género y tiene varias especies. Entonces está el Psilocybe cubiensis, por ejemplo, que es el más común, que es el más recordado como dentro de todas las personas, que ha sido el más asociado a rituales chamánicos, por ejemplo, en México, que produce la psilocibina y tiene efectos psicotrópicos. Entonces, es como este hongo que nos atañe hoy. Esta psilocibina, al ser ingerida, es una prodroga que se transforma con el pH ácido del estómago, generando una sustancia que se llama la psilocina. Pero estos hongos hacen parte de la categoría tipo A de las drogas ilegales, tales como la heroína y la cocaína, y donde están también el LSD, el cacao sabanero, ¿cierto? Pero no han sido del todo regulados, entonces, sin embargo, están dentro de esta lista de drogas ilegales tipo A. Ya les había dicho entonces que esta psilocibina se transforma a psilocina, que es la forma activa en presencia de un pH ácido en el estómago, y de allí irá al sistema nervioso central principalmente, donde se une con los receptores de la familia de la serotonina y que se encuentran en diferentes partes del cerebro, involucrando la regulación de muchos factores, por ejemplo, del ánimo, de la cognición, de la percepción. A diferencia de los receptores de la dopamina y la dopamina, que es otra vía diferente, que puede ser un neuroreceptor muy parecido a esto, que es la dopamina, que va a unirse a los receptores más de la vía del placer y que va a inducir unos efectos más de tipo alucinógeno. Entonces, allí entra pues más como la problemática de los pacientes cuando tienen una u otra efecto alucinatorio o un efecto neuronal. Eh, Hay varias formas en que la psilocina actúa con el sistema en general. Por ejemplo, puede actuar de una forma eh, antiinflamatoria, por ejemplo, disminuyendo citoquinas proinflamatorias como son el TNF y la interleuquina 6, porque es capaz de unirse a través de esos receptores 5-HT2A, que son los de la familia de la serotonina disminuyendo a través de unas quimioquinas, que son otras sustancias que hacen atracción en el organismo, y unas sustancias que son receptores vagales en los vasos sanguíneos y quimiorreceptores, disminuyendo un factor para los que conocen de biología o de medicina o de química, que disminuye el NF-kappa beta, reduciendo así toda la inflamación o toda la vida inflamatoria y el óxido nítrico, que es muy importante. También se conoce que esta psilocina actúa con estos receptores HT2A, potenciando una plasticidad neuronal. Y como ya les había dicho que estos receptores eran fundamentales, por ejemplo, en la cognición, la percepción, ayuda a consolidar la memoria, ayuda a hacer una reflexión o una percepción diferente de nuestro, digamos así, de nuestros recuerdos al unirse con estos receptores. Pero no todo es bueno. También habrá una regulación a la baja de estos receptores de la serotonina, atenuando los efectos, por ejemplo, puede actuar como un antidepresivo, pero también puede desencadenar crisis de psicosis y esquizofrenia, por ejemplo.
En los pacientes de psicosis se cree o se ha estudiado que hay exceso de neurotransmisores, tanto del tipo de serotonina como de dopamina. Entonces, causando como todas esas sintomatologías psicóticas. Y en la esquizofrenia se ha pensado en algunos casos que es de carácter hereditario debido a una deficiencia o una alteración en esos receptores dopaminérgicos, ya sea por deficiencia de la recaptación o por exceso de receptores dopaminérgicos, llevando a creces pues, de esquizofrenia. Entonces es muy importante saber, por ejemplo, no consumir, digamos, psilocibina o psilocibe, el hongo completo, si realmente no tenemos un acompañamiento. Entonces ahí vienen pues como los grandes riesgos como de la sustancia. Es si nosotros no estamos acompañados de un psiquiatra, de un psicólogo, que nos haga un test si realmente tenemos un historial familiar o heredado de psicosis o esquizofrenia, por ejemplo, en nuestra familia, y que tengamos el riesgo de que esta sustancia nos desencadene estas otras enfermedades. Hay algunas artículos de la literatura, por ejemplo, como este del 2018, cuando empezó el boom de la psilocibina, que mostraba cómo esta sustancia podría también estar desencadenando estas crisis de carácter psiquiátrico en estos pacientes porque no había una regulación clara y no tenía un acompañamiento claro. Entonces, no se está consumiendo la sustancia pura, sino que se está consumiendo el hongo completo. No se sabe la concentración por peso del organismo que le está consumiendo, como los medicamentos. Por ejemplo, a ti te dan aspirina y entonces te dicen, no, es que tú tienes que tomar aspirineta, que es una dosis muy pequeña. Otro paciente le dice, no, es que tú te tienes que tomar 2 aspirinas al día, dependiendo de las características del organismo. Entonces, por eso vamos al cuento de el hongo y la sustancia. Una cosa es tener el hongo y ojo, que hay hongos maduros, hay hongos pequeños y hay hongos incipientes. Entonces, no es la misma concentración de la sustancia que se tiene el hongo cuando empieza a crecer del hongo ya cuando está maduro. Entonces, por eso tiene que tener un acompañamiento y por eso tiene que saberse la dosis que se está consumiendo de la sustancia. Pero bueno, ya no habíamos dicho que no todo era malo con la sustancia, con la psilocibina y el psilocibe. Entonces ya vienen muchos estudios novedosos, por ejemplo, del Johns Hopkins, que ha sido una de las universidades más pioneras en este asunto. Y hay uno de estos estudios muy interesante que habla cómo ya se está haciendo, por ejemplo, uso para las dependencias alcohólicas, como las dependencias, por ejemplo, a la cocaína, al tabaco, o por ejemplo, los pacientes que tienen estrés y ansiedad crónica, los que tienen, por ejemplo, depresión crónica, o pacientes también que tienen, ahora está siendo utilizado mucho en Alzheimer y en pacientes con Parkinson, con un adecuado acompañamiento psicológico y psiquiátrico. Entonces, aquí tenemos varios de los grupos, ya hay muchísimos más que estos 6 grupos que les presentamos a ustedes hoy aquí, que ya están haciendo acompañamiento de grupos de pacientes, están trabajando con cortes grandes de pacientes, no suministrando el hongo, pero sí suministrando la sustancia pura en unas dosis adecuadas dependiendo del paciente, lo que tiene el paciente, y entonces ya hay unos potenciales muy interesantes desde el punto de vista médico. Podríamos comparar estos estudios, por ejemplo, que hay con el psilocibe y la psilocibina con lo que pasó, por ejemplo, con la marihuana o con el cáñamo, como lo denominan algunos otros, y las sustancias, por ejemplo, el THC y el CBD derivados de la marihuana, que ya están utilizándose como antiinflamatorios, como reguladores del sueño, en pacientes, por ejemplo, que tienen dolor. Entonces, es muy interesante ya cuando pasamos de por ejemplo, de la planta, en el caso de la marihuana o del cáñamo, a
al CBD y al THC, o del psilocibe ya cuando pasamos a la sustancia purificada, que es la psilocibina y la psilocina. Entonces, esto es como básicamente lo más promisorio de esta sustancia. Hay muchísimos estudios, cada vez son mucho más estudios que ya están en fase 2 y en fase 3 para el estudio de la sustancia. Aquí tienen, por ejemplo, un artículo que es de la revista Nature, para los que quieran leer más y estudiar más acerca, pues, como de estos estudios que ya están en fase 2 y en fase 3 para la utilización en clínica. Y no solo eso, sino que ya hay mucha literatura y hay muchos libros desde la farmacología, desde la química, desde la neurología, porque no es solo desde la psiquiatría, sino también desde el dolor, que están utilizando y que ya están publicando acerca de esta sustancia. Básicamente, pues eso era lo que tenía para decirles. También hay muchos videos, muchas películas, muchos documentales. Este es un documental súper lindo que está en Netflix. Muchos de ustedes, por ejemplo, ya lo habrán visto, que se llama Fantastic Fungi. Hay otro que está en plataformas privadas, pero que también es muy bonito, se puede conseguir. The Kingdom, cómo los hongos construyen el mundo. Este otro que cómo cambia los hongos nuestra mente, cómo cambiar nuestra mente, pero todo es enfocado pues en la psilocina y la psilocibina. Y yo creo que el más moderno de las series que estamos viendo todos es The Last of Us. No quiere decir que vamos a ser como las hormigas zombies, que vamos a terminar eh, manejadas por los hongos, pero ojo que muchas de estas sustancias no generan dependencia física a través de receptores, pero sí generan dependencia psicológica. Entonces, nuestra percepción del mundo puede ser muy diferente. Entonces, no es ese monstruo que aparece en The Last of Us, sino que nosotros somos los que estamos metidos en otro mundo a través de estas sustancias. Bueno, no sé qué preguntas hay. Básicamente eso era lo que tenía para contarles hoy. Pues bienvenidas las preguntas, abran la discusión, las cámaras, todo lo que quieran comentar. Gracias, profe Marta, por la presentación. Si hay personas que quieran encender el micrófono, nos levantan la mano y vamos dándole paso. Mientras se van animando, ya hay una persona por ahí levantando la mano, pero antes de darte la palabra, Juan y Dani también por ahí alzó la mano, hay un par de preguntas vía chat. Por una parte dicen, buenos días, ¿cómo crees que sería este panorama si la gente supiera cuánto se está tomando? Literalmente si se dosificara. Bueno, hay muchas comunidades o grupos que hacen rituales a través de los hongos. Los venden como los hongos mágicos, los niños del camino, los hongos guía, los pequeños guías. Ojo, hay otros grupos que hablan sobre las microdosis y las macrodosis, pero una microdosis para una persona de 50 o 70 kilos es una concentración muy pequeña y te están vendiendo unas cápsulas y en esas cápsulas te puede caber incluso hasta 1 gramo de material pulverizado fúngico, ¿cierto? Entonces, ¿qué te están adicionando adicionalmente para llenarte esa cápsula? ¿Con qué te lo están llenando? ¿Con champiñón? ¿Con otros hongos? ¿Realmente eso es una microdosis para ti? ¿Cuánto pesas tú? ¿Tú pesas 40 kilos, 50 kilos, 80 kilos? Entonces, ¿cuánto es una microdosis para una persona y para otra? Y no solo ese es el riesgo, por eso venimos al cuento de los riesgos. La persona que hizo esas cápsulas de microdosis, por ejemplo, ¿cómo recolectó los hongos? ¿Los recolectó jóvenes? ¿Los recolectó adultos y maduros? ¿O los recolectó ya de maduros casi que se estuvieran dañando? El otro cuento en esa recolección de esos hongos que se hace, pues uno puede cultivar los hongos, claro. Ya en muchas partes, en la mayorista, en 1000 partes aquí en Medellín y en todas partes del mundo, te venden a ti.
lo que se denomina la semilla, que básicamente son las conidias del hongo, que sale, si miramos, por ejemplo, este dibujito que hay aquí, les voy a explicar desde el punto de vista biológico, pues de la microbiología. Entonces, por aquí venía un hongo y por aquí venía otro hongo, se aparearon y empiezan a construir estos cuerpos que se llaman tallos y esto básicamente se llama un basidiocarpo. Listo. Y genera este cuerpo. Ellos generan este cuerpo, que es el basidiocarpo, y luego aquí abajo hay una cosa que en botánica o en biología se llaman las lamelas, que son como unas hojitas de libro que están por debajo del hongo. En esas hojitas del libro están los hijos de esos dos hongos que se aparearon. Y ahí están todas las sustancias químicas, porque básicamente todo este cuerpo que hay acá y todo este tallo, básicamente son proteínas y azúcares. ¿Dónde están los componentes químicos? Los componentes químicos están aquí, donde están esas conidias o esas basidiosporas, como se denominan, las basidiosporas del cuerpo fructífero, del cuerpo sexual del hongo, y ahí es donde están. Entonces, es muy diferente un hongo joven a un hongo maduro, a un hongo cuando ya se está envejeciendo por las características de esas basidiosporas. Entonces, ¿cómo lo recolectan? Habíamos dicho también en la presentación que hay hongos que enferman hongos. Voy a pasarme, Kelly, no sé, pero no sé, muy horrible, si me paso por allá como lejos, donde les había contado lo de la enfermedad. Entonces, ustedes ven, por ejemplo, en esta diapositiva, no sé si están alcanzando a ver lo que estoy rayando, Sí. y es que hay unos hongos que están en la naturaleza que son nocivos incluso para otros hongos. Entonces, si tú estás cultivando en tu casa o los cultivos que tengas y se te contaminan con otros hongos, ojo, ya no vas a tener solo tu hongo puro, sino que vas a tener otro contaminante que adicionalmente te va a agregar otras toxinas y entonces no vas a obtener realmente la sensación que deseabas, sino que, ay, no, yo sentí, sí, como algo, como un mareo, como no sé qué, pero hay esa diarrea y ese vómito y ese malestar, pues claro, porque estaba contaminado con otros hongos. Entonces, he ahí el riesgo cuando consumimos el hongo puro. Obviamente tendrían que estar acompañados de alguien que reconoce, de alguien que está seguro que estoy teniendo unos cultivos puros sin contaminación, que tengo sustratos sin contaminación. Muchas personas dicen, no, vamos a recolectar, por ejemplo, cascarilla de café, que en eso siembra y que en eso crece súper bien. Pero eso viene lleno de contaminantes también ambientales y de otros hongos que van a causar otros riesgos grandes para la salud humana. Vale, profe, muchas gracias. Vamos a darle la palabra a Juan Giraldo. Juan, ya puedes encender tu micrófono. Muchas gracias, muy buenos días. Y la cámara, Juan. No, estoy en un PC de escritorio, no tengo cámara en este momento. Opa. Eh, una pregunta. La Universidad de Antioquia, de la mano con ustedes, ¿qué están haciendo en conjunto para la parte terapéutica del uso de estas psilocibinas y desde la psicología o la psiquiatría? O incluso desde el grupo que ya manejan de Alzheimer y otros grupos grandes de investigación que tiene la universidad en este momento. Bueno, te voy a decir de lo que conozco. Yo soy profesora de la Facultad de Medicina, soy microbióloga, enseño en el área de microbiología. Lo que conozco es, por ejemplo, que hay varios grupos de química que ya están tratando de purificar la sustancia para hacer grupos o cortes de pacientes para suministrarla pura y poderla dosificar como debe hacerse según kilogramo de peso del paciente y según sus características de enfermedad. Eso es lo deseable, ¿cierto? Eso es lo que desearíamos todos, igual que ya podemos conseguir, por ejemplo,
el THC o el CBD, que es el antiinflamatorio del cáñamo, que lo podemos utilizar en cremas, que lo podemos utilizar en gotas, por ejemplo, para los pacientes que no duermen, para los que tienen dolor. Entonces, sería lo más deseable. También conozco por redes sociales, incluso por muchas plataformas, que hay profesionales que están ofreciendo no la sustancia, sino el hongo, porque ni siquiera las grandes farmacéuticas están vendiendo la sustancia. La sustancia se está produciendo específicamente en esos grupos de investigación a nivel internacional para usarlo en las fases de investigación que ellos están haciendo, pero no la consigues purificada. No es como conseguir el LSD, pues que ya lo consigues químico y purificado. La psilocibina y la psilocina no la consigues todavía así. Pero hay muchos profesionales que están ofreciendo suministro del hongo. Entonces ahí viene el cuento de lo que estamos hablando, es género y especie. ¿Qué especie del hongo es? Entonces te lo voy a asemejar a lo que pasa con la marihuana. Tú ves que ya hay congresos sobre la marihuana y los derivados de la marihuana, pero te dicen, la especie tal tiene mucho más THC, la especie tal tiene mucho más CBD. Entonces, la farmacéutica o el grupo de química que desee purificar esa sustancia tendrá esas plantas de las cuales se va a producir más de una sustancia que de la otra. Entonces pasa lo mismo con el psilocibe. Hay especies de psilocibe que tienen mucha más concentración de psilocibina que otros, incluso en todas sus fases, desde muy inicial hasta el hongo muy maduro. Hay otros que tiene que estar el hongo muy maduro para poder tener la psilocibina. Entonces, ojo que ahí también depende de la especie. Y es básicamente eso. Hay muy pocos grupos que conozca que están haciendo trabajos serios en la Universidad de Antioquia neurología y psiquiatría, no con psilocibina, pero sí los están haciendo con THC y con CBD. Y eso son concentraciones relativas, entonces en dosificación de uno del otro componente para pacientes que tienen dolores articulares, para pacientes que tienen insomnio, para pacientes que tienen cáncer, para pacientes que tienen esclerosis, pero todavía estudios serios, claros, con psilocibina y psilocina, no conozco. Muchas gracias. Está todo ahí por hacer. Le agradezco mucho. Claro, claro, es asociarse con estos grupos de química y conseguir la sustancia purificada. Eh, en estos libros que te mostré, los puedes descargar, hay unos que se pueden descargar ya y pues hay gente hacker en este mundo. Y están las dosificaciones que ya está utilizando uno de los grupos más interesantes. El año pasado se murió el jefe y fue uno de los investigadores más interesantes que hubo en la materia, que era el doctor Hoffman del Hopkins, este doctor Richard Hoffman, Griffith Hoffman, Griffith, este que ven ustedes acá, que es uno de los investigadores más grandes que había con relación al LSD y a la psilocibina y que lograron despegar estos estudios en psiquiatría, sobre todo con pacientes que tenían eh, problemas, por ejemplo, de estrés crónico y y de depresión profunda. Listo, profe, por aquí. José, ya puedes encender tu micrófono. Hola, buenos días. Mi pregunta va relacionada más con un tema más local acá en Colombia. Yo tengo entendido que pues Colombia tiene una gran variedad de hongos y más que todo pues los pueblos indígenas tienen como un gran conocimiento al respecto, específicamente las señoras conocedoras de esto. Y me gustaría saber pues si tú has tenido como algún tipo de acercamiento con estas comunidades y de pronto cómo ves como el panorama en ese sentido como de conocimiento de ellas, pues teniendo en cuenta que
con toda esta pues migración a las ciudades, es posible que ese conocimiento que ellas tienen se vaya perdiendo, ya que pues es conocimiento que se pasa de generación en generación. No sé, de pronto tú cómo ves este panorama y qué posibilidades ves de pronto generar un acercamiento con estas comunidades para que no se pierda ese conocimiento. Bueno, José, hay un grupo muy interesante que se llama ASCOLMIC, que es la Asociación Colombiana de Micólogos. En ASCOLMIC hay varias líneas de investigación o varios grupos de investigación. Entonces está desde la micología médica, desde la biorremediación, desde estos hongos también ancestrales. Hay un proyecto de investigación que te invito a que lo busques en internet que se llama Funga Colombiana. Incluso dentro de la página web de Funga Colombiana invitan a todas las personas sabedoras e hicieron una recolección, hicieron un trabajo muy grande con comunidades indígenas y ancestrales por hacer la clasificación de la funga colombiana, pero no es una cosa que se termine. Fue un proyecto que se inició también con el Kew Garden de Londres y uno de los profesores que era profesor de nosotros aquí en biología, que ahora es el director allá, una de nuestras profesoras, profesoras de biología y profesoras de microbiología de aquí de la Escuela de Microbiología, que están trabajando de la mano con el Kew Garden, este proyecto de la funga colombiana. Entonces, no es que nos faltan recursos y nos falta que todo el mundo se asocie para hacer más claro y más visible esto y no dejar perder tampoco estos saberes ancestrales. Hay hongos que se han utilizado en Boyacá como alimento por muchísimos años y solamente lo saben, por ejemplo, las comunidades de recolectores y de campesinos, que están asociados, por ejemplo, a los cultivos de papa, a los cultivos de maíz, a otros cultivos y que ellos los reconocen y que pueden servir no solo como alimento, sino también como terapéutica. Entonces, dentro de este estudio de funga colombiana, eh, hay el link, como ya te dije, donde se invita a toda la comunidad a que participen y a esas comunidades o que tú conozcas a alguien que tiene un saber, otra cosa, que se comunique con este grupo de investigación que es muy grande, involucra muchos grupos de investigación en Bogotá, en el Cauca, en el eje cafetero, aquí en Medellín, la colaboración que existe con Londres para reconocer. Incluso hay un libro muy bonito que salió del primer proyecto de investigación, está online y es gratis. Entonces, búscalo también. Gracias, profe. Maravillosas esas referencias porque por el chat han estado preguntando pues como bastante por ello. Juan Camilo Pérez, ya puedes encender micrófono. Juan Camilo Pérez desde el Laboratorio para la Innovación de la División de Innovación acá en el edificio de extensión. Pues no agradecerles mucho por este espacio, profe. Digamos que una sesión muy chévere, muy potente toda la información. Más que una pregunta es como hacerles una, digamos, una propuesta o ofrecerles la posibilidad de que en el Laboratorio para la Innovación de la universidad, pues con toda esta información podamos hacer algo, bien sea para potenciar aún más esta sesión, para encadenar cómo la ciencia contribuye a generar, digamos, elementos tecnológicos y esto cómo se puede transferir a la sociedad como innovación, e incluso pensar en emprendimientos de alto potencial con lo que estamos haciendo en la universidad. Entonces, para quienes están en la sesión o incluso la profe, si ve que puede conectar con toda la información que nos ha dado acá, con cosas que podamos apoyarlos acá en el laboratorio, bienvenidos. Se me ocurre que podríamos como iniciar con espacios, talleres, experiencias en donde hilemos cómo esto de la ciencia y digamos todos los términos técnicos que usó la profe acá se pueden convertir en insumos de tecnología, como lo que nos mencionaba mucho, como las bebidas, los medicamentos, los abonos, y eso con, digamos, transferencia tecnológica, cómo se puede convertir en innovación y que finalmente tanto docentes como estudiantes
puedan tener emprendimientos basados en esto, pues que me parece muy interesante. Entonces, no, es reiterarles pues el agradecimiento y la invitación a que se den una pasadita por el laboratorio para la innovación que está aquí en el edificio de extensión en el segundo piso. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Camilo, por tu invitación. Sí, realmente casi todos estos estudios son basados en experiencia de estudios de investigación extranjera. Desde bueno, yo también soy evaluadora de algunos proyectos de Colciencias y de otras universidades y no he visto proyectos de investigación con estos hongos, por ejemplo, este específico. Sí hay muchos en biotecnología, sí hay muchos en biotecnología, pero yo creo que haría falta hacer como unos consorcios o unos grupos grandes multidisciplinarios donde se involucre no solo la medicina, la química, la psicología, todas estas áreas del saber para poder generar esto, estos proyectos, primero, obviamente, porque no podemos empezar a hacer experimentación en humanos, no es ético. Empezar a hacer experimentación en humanos sin tener claridad de lo que estamos usando y en qué dosis y concentración le estamos usando. Maravilloso, profe. Muchas gracias, Juan Camilo. De todas formas, si nos puedes dejar tu correo electrónico por el chat para que de pronto la profe también, si en caso de cualquier duda, poderse conectar por ahí. Le vamos a dar la palabra a Liuda Sepúlveda. Ya puedes encender el micrófono. Hola, buenos días a todos. Hola, buenos Eh, días. Primero que todo les quisiera comentar que soy química farmacéutica, docente de la universidad y tengo un emprendimiento para el cultivo de hongos. Entonces, este nuevo emprendimiento, esta nueva faceta, como, como investigadora y productora de hongos, pues básicamente me ha acercado al gremio, Ujú, pero no solamente el gremio formal, sino también como a las realidades paralelas que se vive todo alrededor del cultivo de psilocibes y del conseguir estas sustancias. Entonces lo que les puedo decir es que eso se está moviendo a un ritmo que como, exagerado. que como investigadores no alcanzaríamos a dimensionar en primer lugar, Ajá. ¿cierto? Personalmente tengo la forma de hacer estos cultivos, se venden demasiado bien, un gramo está costosito y fuera de eso hay un montón de variedades, las que ustedes quieran, del Ujú, tamaño que quieran, colores, sabores, olores, para todos los gustos, pero lastimosamente nadie cuantifica, ¿cierto? Obviamente, pues ujú, tener como un cromatógrafo y decir cuánto hay de lo que se está vendiendo en esos cuerpos fructíferos, pues nadie lo tiene, no es accesible aún, ¿cierto? Entonces, la razón de por qué esto no se está investigando, pues yo personalmente tendría la capacidad de producirlos en mi laboratorio, pero por cuestiones éticas, médicas, obviamente no lo hago, ¿cierto? No estaría dispuesta para ello. Sin embargo, desde mi conocimiento de la biotecnología y de la biología de los hongos, pues puedo aportar, digamos así, con su cultivo, de pronto con su estudio en cuanto a la producción, y pues también para decirles pues, que estaría también a la orden para alguien, ya que como empresa, o sea, hacer esta investigación como los permisos que requiere, no hay una legislación clara, los académicos no hemos hecho tampoco mucho al respecto, sinceramente, si hablamos sobre esto, y se requieren muchas voluntades, pero si en algún momento a alguien le interesa, ¿cierto? Hacer investigación seria sobre esto, pues estaría dispuesta a esa parte de la producción y el manejo como tal de los hongos. Ya lo que, quién se pueda unir y quién pueda apalancar esto, pues atenta a sus comentarios. Eso es todo.
Gracias, Liuda. Much- Ay, qué pena, profe, antes de que usted pueda responder a lo que nos comenta la participante, unirlo también con un par de preguntas que habían dejado por aquí, hablando del tema de la regulación que lo mencionabas, como si también pues existía como regulaciones frente a este tema desde el panorama legal o bueno, regulatorio, ya era eso. Colombia siempre hace las cosas por reflejo, ustedes lo saben siempre, ¿cierto? Entonces, Colombia no va a entrar a regular si otros países no regulan. Hay países como Holanda, por ejemplo, que tiene distribución libre de hongos porque se reconocen eh, como si fueran alimenticios, ¿cierto? Pasan como alimenticios. Pero hablando de los hongos psilocibes y psicodélicos, ya no hay una regulación muy clara. Entonces es como muy gris ese límite entre lo que es ilegal y lo que es legal, ¿cierto? Sin embargo, de lo que hay en la regulación, por ejemplo, estadounidense, el FDA ya reguló la psilocina pura para el tratamiento, por ejemplo, de la depresión resistente, por ejemplo, de los órdenes depresivos como en el 2020, sí, como antecitos de entrar a pandemia, había regulación. Entonces decía, sí, es permitida la sustancia, como lo que pasaba con la marihuana hace muchos años, que empezó la regulación muy lentamente a aparecer para determinadas enfermedades. Entonces, quien tenía cáncer decía, no, yo puedo tener la sustancia purificada porque yo tengo una orden médica, ¿cierto? Que la puedo consumir, toda la cosa. Ahora ya vemos, por ejemplo, que la marihuana hay un mínimo, que puedes tener la sustancia purificada. Entonces, yo creo que siempre en Colombia esa regulación está dado por reflejo. Hay otros países, por ejemplo, hay otros países, Noruega, países del norte de Europa, eh, ellos pueden consumir los hongos más como una cosa de tipo ancestral, ¿cierto? Incluso hay unos estudios muy grandes en Bélgica, en los países del norte de Europa, que han dicho también, pues, como que han parado los estudios por esos reflejos psicóticos y esquizofrénicos. Entonces, que lleguemos a una regulación rápida y clara, no sabemos, pero siempre en Colombia todas las cosas van por reflejo de lo que pasa en Norteamérica y en Estados Unidos, básicamente hablando, pues, nombres específicos de países. Si Estados Unidos hace una regulación, Colombia dice, ay, reflejo, adoptémosla, porque así hay que hacerlo, pero no porque nosotros tengamos la experiencia como lo que decía Lida ahorita, ¿cierto? Entonces, es muy importante eso, sí. Lo que decía Lida, se está produciendo, se está obteniendo el hongo como hongo, pues la sustancia hay que traerla de Estados Unidos, pues como por el correo de las brujas y muchos enredos y hay mucha movilidad de esto, pero uno no sabe cuánto está consumiendo el hongo. Yo tengo conocimiento de una paciente que consumió hongos, empezó con microdosis y terminó con una macrodosis y desencadenó una crisis esquizofrénica grande y ahora está en tratamiento psiquiátrico porque tenía intenciones suicidas incluso. Entonces, es eso, es el acompañamiento que debe a través de eso. Pues si yo tengo familia, tengo hereda, pues algo de heredado o hay un riesgo en eso, eh, ojo, pues como con los que estén haciendo estos rituales y eso es que tenemos que saber quiénes son nuestros pacientes, pues quiénes son los que están ahí. Vale, profe, muchas gracias. Ahora le damos la palabra a Alison. Ya puedes encender tu micrófono. Yo tengo una, una duda. Sí, recientemente, hace como un mes, eh, compré dos tratamientos de hongos, em, pero con fin terapéutico. Me lo había recomendado un profesor, pues que
me conoce pues un poco y me dijo que probara con, con la psilocibina, que em, él la había usado y era buena, ta, ta, ta. Y yo, bueno, compré dos y no me hizo absolutamente nada ninguno. Yo soy paciente psiquiátrica y pues durante ya, sí, hace un par de años largos, vengo tomando diferentes tipos de medicamentos. em, Pregabalina, sertralina, levomepromacina, etcétera, para dormir, depresión, Ujú. ansiedad. Tengo un trastorno límite de la personalidad y en realidad ninguno de los dos me sirvió, pero pues yo estaba como prevenida antes de tomármelos, como, ay, me las vendieron y yo, ¿cuánto tomo? Para que me haga efecto, esto qué, esto es bueno, no bueno, me dicen aromática, ta, ta, ta. Em, pero sí me chocó que no me hiciera nada, entonces he estado como con el sinsabor de que no me hizo nada, pero no quiero continuar probando, porque pues, o sea, si pruebo más o si pruebo más de un ramo o dosis más largas o intento con otra cepa, etcétera, em, pues, o sea, qué daño, cómo me pueda hacer el efecto en mí. Entonces, yo me pregunto es eso, ¿cómo podría yo saber? Pues ya dijiste que no hay cómo saber cuánto tiene, cuánto me estoy consumiendo, pero ¿cómo podría yo saber en cuanto a mis características de que me como eso, esta microdosis de ese tal cosa, y me va a funcionar eh, el efecto, para que tenga un efecto terapéutico y no se vaya mucho más allá, pues porque pues obviamente me da miedo de que me desencadene otro tipo de enfermedades, como la esquizofrenia, ese tipo de cosas, eh, uno estar como más psicótico, todo eso, entonces, sí, o no sé si quizás diciéndole a mi psiquiatra, pero tampoco sé si mi psiquiatra sepa muy bien sobre el manejo de la psilocibina, entonces, no sé. Alison, no, bienvenida. Alison, primero que todo, no vas a dejar tu medicación. Eh, te voy a poner un ejemplo. Entonces, vas a pensar que este tipo de medicación por estos hongos es como medicina ancestral, que todavía no está muy clara, que ha sido usada, pero ancestralmente por muchas comunidades y que ahora empiezan a hacerse estudios científicos mucho más claros con la sustancia ya purificada. Entonces, vas a tener en cuenta que lo que estás haciendo es como tomando un medicamento que fuera, entre comillas, naturista. Primero que todo, no dejar de tomar la medicación médica que te recomendó tu médico o psiquiatra, dijiste, ¿cierto? Entonces, el médico con que estás deberías a saber o reconocer el manejo que se le da a la psilocibina o si estás consumiendo los hongos, deberías saber el manejo que se le da. Em, como les había dicho anteriormente, una cosa es una microdosis o una macrodosis. Para una persona que pesa 40, 50, 80 kilos, son muy diferentes. Es muy diferente tener el hongo seco, ¿cierto? El hongo fresco, el hongo recién cogido, el hongo
que está creciendo o el hongo maduro. Entonces, en eso de la concentración hay muchas variaciones. Entonces, yo sí te recomiendo. Tú dices que no sientes nada y esto. Entonces, ojo, muchas veces con la psilocibina no van a sentir nada textualmente. No es un efecto psicodélico, psiquiátrico o eh, un efecto que realmente sea alucinógeno, por ejemplo, como la cocaína, ni ninguno de estos otros fármacos. No. Incluso las comunidades indígenas lo reconocen que es una guía para la percepción de sí mismo y de los otros. Es como para tener una claridad mental de lo que estoy haciendo. Entonces, esas personas que hacen acompañamiento o que hacen terapias o guías o rituales con microdosis deberían estar acompañadas de un psicólogo y de un psiquiatra para poder saber en el seguimiento de los pacientes quién era mi paciente antes, cuál era la percepción de sí mismo y de su situación de salud y cuál es mi paciente en el transcurso de todo este proceso, porque básicamente eso es la psilocibina. No es un alucinógeno, no es un alucinógeno como la cocaína, la marihuana, no es un alucinógeno. ¿Cambia la percepción mental? Sí, pero debe ser acompañado de un guía y principalmente un profesional que sea guía y que te conozca, como tu médico lo acabas de decir, que te conozca desde hace mucho tiempo y sepa cuál es tu proceso. Ojo, nunca dejen los medicamentos de la medicina convencional, porque hay unos grupos que están haciendo, dicen, no, yo es que tengo un problema depresivo y me uní a este grupo que está haciendo microdosificación y me dijo que dejara de tomar la medicación psiquiátrica. Por favor, no cometan ese error. Y estén muy claros de quién están acompañados. ¿Es una persona X que resultó de la nada? ¿O realmente es un profesional, psicólogo, psiquiatra que realmente conoce y cómo los puede acompañar, que haya leído, que haya estudiado, que se haya documentado, que realmente conozca un poco de neurología, pues de esta parte, de cómo realmente funciona? Ojo, incluso en la medicina actual no se sabe cómo funciona el cerebro. Solamente conocemos el 10% del cerebro humano. Entonces, sería muy interesante esta charla también acompañado de un psicólogo, de un psiquiatra, de un neurólogo. Entonces, para, para darles pues como más información, pero sí, es difícil. Gracias, profe, por la respuesta. Tenemos muchas preguntas, tenemos muchas manos levantadas, pero pues el tiempo también nos va limitando un poco para ello. Voy a juntar dos preguntas muy pues similares desde el punto de vista de usos comunes o como dudas que de pronto si la profe Marta nos puede resolver. Dice un par de personas que qué opina usted de mezclar hongos con chocolates. Dicen que potencia el efecto de la psilocibina. Y también hay otra que dice, el que se llama o le dicen melena de león, es cierto que sirve para fortalecer el sistema inmune, si de pronto la profe tiene conocimiento sobre esto. Pues muchachos, mezclar hongos con lo que usted quiera. ¿Usted está seguro que hongo está mezclando con su chocolate? Pues en México, si usted va a México, le dan una cosa que llama mole, que es un bulto de chocolate con un bulto de chiles y te lo pueden servir en champiñones, en pollos. Pues si tú no eres, digamos, entre comillas, vegetariano, te lo sirven con pollo, con cerdo, con carne. Pero si eres vegetariano, te lo sirven es con hongos. Entonces, ese es el cuento. Bueno, el cuento de que con qué se sirve, no. Lo que sí está claro es que cuando se ingiere el hongo, él pasa por el sistema gástrico, por el estómago y por el intestino, y a través del contacto con estas enzimas y el pH, cambia su forma química y metabólica y puede ser absorbido por el sistema circulatorio
y llevarlo y atravesar rápidamente la barrera de la sangre al cerebro, o sea que lo que se denomina la barrera hematoencefálica. Pero tiene que pasar como todo ese proceso. El que esté mezclado con una cosa en la otra. Incluso hay rituales donde te lo dan con miel, con leche caliente, con jugo de naranja, con, no sé, con mil cosas. Entonces, no sé, es como comer pollo con champiñones, no, como eso. Hay otros hongos, sí, hay otros hongos promisorios como inmunomoduladores. Ojo que eso ya nos metemos a otro terreno diferente. De pronto ustedes también han escuchado la ganoderma, el ganoderma, que incluso lo venden con café, lo venden en polvo, lo venden en unos papeleticas que también dicen que es antiinflamatorio, que ayuda con el cáncer, que modula el sistema inmunológico, pero es básicamente lo mismo que está pasando con los psilocibes. Lo están vendiendo completo, hacen el cultivo de los hongos, los dejan secar, los pulverizan y así los venden. Ganoderma, melena de león, el mismo, por ejemplo, Cordyceps, del que habla la película o la serie de las of Us, que el Cordyceps realmente es un hongo que genera una infestación de los insectos, las hormigas zombie, o hay muchos microorganismos, los, em, los grillos, pues los altamontes grandes, son parasitados por el Cordyceps y luego le salen por el cerebro así unas estructuras grandes. em, pero el Cordyceps, no todos los Cordyceps, porque recuerden que hay géneros y especies, muchas especies de cada organismo. Hay unos Cordyceps que también se dice que son inmunomoduladores. Incluso si ustedes van a una casa de esas botánicas o que manejan como todos esos medicamentos o esas cosas vegetarianas, ustedes encuentran hongos de todo lo que quiera. El ginseng es una planta, por ejemplo, china, muy ancestral también, que viene acompañado de otro hongo. Entonces, ahora, que los estudios sean claros acorde cuál es la molécula que causa el efecto anticancerígeno, el efecto modulador y ayudador, por ejemplo, del sistema inmunológico. Todavía no hay estudios claros sobre eso. Invito, yo sé que se nos acaba el tiempo, pero invito muy especialmente a todos los estudiantes de química, de biología, de medicina. El mundo de los hongos es un mundo muy interesante, muy amplio, porque lo pueden estudiar incluso los ingenieros para hacer nanochips, eh, incluso en el textil. Bueno, hay muchísimas aplicaciones ahora de los hongos, pero los que son como de este lado de la química, de la biología, de la relación con la vida, a que no les dé miedo estudiar los hongos. Y, y que no se queden en la mitad del camino, que no se queden en el chamanismo, en los estudios ancestrales, porque claro, mi mamá me daba a mí aromática de hierbabuena y de manzanilla, y a mí se me quitaba el dolor de estómago. Pero ¿qué es lo que tiene la hierbabuena y la manzanilla que me quitó el dolor de estómago toda la vida y que yo lo sigo usando? Pero ¿dónde está el componente, cierto? ¿Cuál es el componente químico, como nos decía Juan ahora, desde el Departamento pues, de Innovación Científica de la Universidad de Antioquia? Es buscar esos componentes científicos realmente para volverlos medicamentos, como se han vuelto muchos y que ya están en el comercio. Entonces es invitarlos a que estudien estos microorganismos y esos compuestos. Los hongos no son fáciles de estudiar. Los hongos son como los humanos, somos como los humanos. Se demoran en crecer, crecen, se reproducen y mueren muy fácil y se contaminan muy fácil. Entonces los invito a que lo estudien, pues el hongo no es como una bacteria que lo siembras hoy, por la tarde ya puedes hacer el experimento o que puedes hacer purificaciones y biomasas bioquímicas de litros y litros y litros. No,
Aquí tienes que tener paciencia, mucha paciencia para estudiar hongos. Entonces, sí, invito a todos los estudiantes y todos los profesores, investigadores al que cerca de este tema a tener paciencia y a estudiar estas sustancias que son muy interesantes, muy promisorias, pero que hay que estudiarlas. Muchísimas gracias, profe Marta. Le voy a pedir el favor de detenerse en la diapositiva donde está su correo electrónico, ya que varias personas también pues quieren tener ahí su contacto. Y bueno, sabemos que hay muchas más preguntas, muchas más dudas, el tema es extenso, pero agradecerles pues como por todas esas participaciones que dejaron allí, que pues no alcanzamos a resolver el día de hoy. A la profe Marta. Muchas gracias por este espacio tan pertinente, a los asistentes por permanecer en este encuentro. Los esperamos el próximo mes en el siguiente encuentro de Enseño porque quiero y la charla quedó grabada. Se las vamos a estar compartiendo a los correos electrónicos que ustedes usaron al momento de registrarse. También recordarles que pueden poner en cualquier buscador Enseño porque quiero para que puedan ver las memorias en el canal de YouTube de UDI@, que también se los dejamos ahí en el chat. Pueden seguirnos en Instagram, donde van a poder ver las invitaciones a Enseño porque quiero, como también a otras estrategias que tenemos Ujú. desde UDI@ y la Universidad de Antioquia. Profe, muchísimas gracias, un feliz día. Bueno, con mucho gusto. Nos vemos. Que estén bien, hasta luego, gracias. Chao.